Hola, bienvenidos una vez más a nuestro enfoque escritural. Disculpen que hayan pasado varias semanas en las que no pudimos hacer el video. Tuvimos una salida a Saltillo con nuestra familia y también pues regresando mi esposa se enfermó, pero gracias a Dios ya está mejorando. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Ubaldo López y mi esposa Abigail Cortés. Somos misioneros enviados acá en el estado de Oaxaca, originarios de ahí de Saltillo, Coahuila y de la iglesia Berea. Queremos hoy seguir compartiendo acerca del enfoque escritural en cuanto al libro de los Hechos y cómo se fue expandiendo el reino de Dios en aquellos lugares y en aquel tiempo. Y vemos el capítulo 8 porque la ocasión anterior habíamos visto el capítulo 7 cuando arrestaron a Esteban y después también él pues llegó a ser muerto, ¿verdad? Apedreado por los líderes religiosos que estaban en contra de él. Y en Hechos capítulo 8 empieza hablando acerca de Saulo. Dice que Saulo consentía en su muerte. Y hay que poner atención a este hombre porque posteriormente Dios va a seguir trabajando en él y por medio de él en todas las naciones, ¿verdad? Pero en ese tiempo la Biblia nos da ese testimonio de quién era Saulo, alguien que consentía en la muerte de los cristianos, alguien pues tremendo en cuanto a su celo religioso, ¿verdad? Y él también estaba pues a cargo de las ropas de las personas que eran los que aventaban las piedras, en este caso a Esteban. Y dice que todos los cristianos de esos lugares, excepto los apóstoles, fueron expulsados y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Fueron ellos, por causa de su fe, expulsados de esos lugares. Y vemos cómo se está cumpliendo lo que Jesús dijo que iba a suceder. Él les dice a los discípulos, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y también les invita y les indica en Hechos 1:8 que sean sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en este caso vemos cómo se está cumpliendo, porque ellos estaban siendo testigos, siendo mártires precisamente del Señor Jesús en Jerusalén, pero después fueron esparcidos precisamente en Judea y luego en Samaria. Lo dice en el mismo orden y son las mismas regiones en las que habló el Señor Jesucristo. Está cumpliendo Hechos 1:8. ¿Qué fue lo que estuvo sucediendo cuando ellos fueron esparcidos? Y hoy quiero que veamos tres cosas en cuanto a compartir el Evangelio. La primera es: comparte el Evangelio a pesar de las adversidades, porque dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces aquí vemos que estos hombres que fueron esparcidos, fueron expulsados por causa de su fe, estaban en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, y ellos no desistieron de su fe, al contrario, ellos iban también anunciando el Evangelio. Entonces, en primer lugar, compartir el Evangelio a pesar de las adversidades. Puede haber muchas adversidades, podemos encontrar tal vez cada día más adversidades, pero la Biblia nos invita a compartir el Evangelio a pesar de las adversidades. Y en segundo lugar, veamos que es importante compartir el Evangelio a pesar de las confusiones que pueda haber en cuanto al Evangelio, porque aquí nos habla de que Felipe fue a Samaria y después nos indica que hubo un hombre convertido muy famoso de aquel lugar que era Simón, porque antes ejercía la magia en aquella ciudad y engañaba a mucha gente. Entonces él llegó a conocer de la palabra de Dios. Este hombre Simón fue convertido por Dios, por el Espíritu Santo. Él creyó en el Evangelio y vemos cómo posteriormente él ve cómo el Espíritu Santo estaba siendo derramado en otras personas, y él llegó a la confusión porque él dijo: dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre fue confundido, él estaba confundido en cuanto al mensaje principal, pero también estaba confundido en cuanto a la manera en la que Dios trabaja. Pero a pesar de eso, las personas seguían compartiendo el Evangelio, porque vemos cómo después Pedro le reprendió, ahora le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
y le dice que se arrepienta de ese pecado. Y él precisamente dice, oran por mí al Señor, rogar por mí al Señor para que nada de esto me acontezca. Y vean cómo en el versículo 23 nos habla de que seguían compartiendo el Evangelio. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es decir, se seguía compartiendo el Evangelio a pesar de las confusiones que llegaba a haber en Samaria y con los samaritanos. Y en tercer lugar, comparte el Evangelio aun cuando haya buena respuesta. Es decir, a veces cuando hay tribulaciones la gente no quiere compartir. A veces cuando hay confusión también nos pudiéramos detener porque vemos que hay tanta confusión en tanto los que están en la iglesia como los que están fuera de la iglesia, y decimos, bueno, tal vez es mejor esperar, ¿verdad? Y dejamos de compartir el Evangelio. O a veces decimos, bueno, las cosas están bien, pues ¿para qué seguir compartiendo el Evangelio, no? Pero aquí vemos ahora el caso de Felipe, que el Espíritu Santo le dice que descienda a un lugar y se iba a encontrar con el etíope. Felipe estaba compartiendo, el versículo 12 dice que él era uno de los que compartía el Evangelio, dice el 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. En medio de la bendición, en medio de que Dios estaba usando a Felipe, Felipe obedeció y salió a compartir a otro lugar. Él estaba siendo usado por Dios en Samaria, pero a pesar de eso Dios le dice, ve a otro lugar, y él obedeció. Entonces, seguir compartiendo el Evangelio aún en medio de la buena respuesta y de la prosperidad en el Evangelio, ¿verdad? Y él habla con el etíope, le muestra el camino, como la mayoría sabemos este pasaje, y le habla el Evangelio de Jesús desde una cita del libro del profeta Isaías, anunció el Evangelio de Jesús y entonces le bautizó. ¿Y qué es lo que sucedió después? Pero Felipe se encontró en Azoto, otro lugar, otra ciudad, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, vemos cómo en esas tres ocasiones es importante compartir el Evangelio. Cuando haya adversidades, es importante compartir el Evangelio. Cuando haya confusión, no debemos de dejar de compartir el Evangelio. Y cuando haya prosperidad y bendición, sigamos compartiendo el Evangelio. Gracias y que Dios les bendiga mucho.